Buenos días, mi nombre es Jair Ortega, médico especialista en medicina interna del Hospital Irma Lourdes Sanetatos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las secuelas neurológicas del COVID-19. Estos van a ser los temas a abordar. Como manera de introducción, debemos mencionar que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia mundial. Cada vez más estudios han informado de hallazgos neurológicos que pueden estar asociados con la infección por el SARS-CoV-2, debido a que anteriormente se descubrió que otros coronavirus estaban relacionados con manifestaciones del sistema nervioso y se han informado de enfermedades neuromusculares inducidas por distintos coronavirus. Se puede sospechar que el SARS-CoV-2 jugó un papel causal en estas manifestaciones del sistema nervioso reportadas recientemente en los pacientes infectados. El SARS-CoV-2 ha mostrado varias propiedades neuroinvasivas y estas han podido ser la base para desarrollar hipótesis sobre diferentes mecanismos patogénicos relacionados con las secuelas neurológicas agudas y crónicas de la enfermedad por COVID-19. La mayoría de los pacientes con COVID-19, como todos conocemos, padecen enfermedades respiratorias leves como tos seca, fiebre, dificultad para respirar. Sin embargo, el COVID-19 también se asocia con varios síntomas neurológicos durante la aparición o en el curso de la enfermedad. Al menos el 90% de los pacientes con COVID-19 informaron al menos un síntoma neurológico subjetivo, lo que destaca la importancia de los efectos neurológicos posteriores de la enfermedad. El dolor de cabeza, la confusión y los mareos son síntomas neurológicos generales inespecíficos más comunes en los pacientes con COVID-19. Además, muchos estudios han informado sobre las complicaciones neurológicas de la infección por SARS-CoV-2 que pueden afectar negativamente el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Moriguchi y colaboradores informaron por primera vez de la presencia de ARN del SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo de un paciente con encefalopatía y COVID-19. Aunque desde entonces se han notificado más casos, el SARS-CoV-2 no se detectó en el líquido cefalorraquídeo de la mayoría de los pacientes con COVID-19 y que desarrollan manifestaciones neurológicas. Dichas manifestaciones se pueden observar tanto en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema músculo-esquelético. Varias hipótesis describen los posibles mecanismos de acción que causan los síntomas neurológicos en el COVID-19. El SARS-CoV-2 parece tener diferentes mecanismos que permiten que el virus ingrese y dañe el sistema nervioso. La neuroinvasión viral podría lograrse por varias rutas, incluido la transferencia transsináptica a través de neuronas infectadas, la entrada a través del nervio olfatorio, la infección del endotelio vascular o la migración de leucocitos a través de la barrera hematoencefálica. Uno de los principales mecanismos se basa en la enzima convertidora de angiotensina como receptor funcional del SARS-CoV-2. Dicho virus interactúa con estos receptores expresados en neuronas y células gliales del cerebro, lo que hace que el cerebro sea susceptible a la neuroinvasión. Los datos emergentes sugieren que los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 se expresan en múltiples regiones del cerebro del humano y de ratón, incluida la corteza motora, la corteza cingulada posterior, los ventrículos, la sustancia negra, el bulbo olfatorio y en varios tipos de células claves que componen el sistema nervioso central, incluidas neuronas, microglia, astrocitos y oligodendrocitos. Una de las manifestaciones neurológicas que más se ha visto durante el brote del COVID-19 es la pérdida aislada del sentido del olfato, anosmia, y la pérdida del sentido del gusto, ageusia, con o sin síntomas respiratorios. La entrada directa a lo largo del nervio olfatorio es otro mecanismo potencial para la entrada del SARS-CoV-2 al sistema nervioso central. Se ha demostrado que el virus se propaga a través de las rutas transcriptivas desde el epitelio olfativo a lo largo del nervio olfatorio hasta el bulbo olfatorio, dentro del sistema nervioso central. El coronavirus se disemina retrógradamente mediante transferencia transsináptica,
mediante un mecanismo de endocitosis o exocitosis y un mecanismo de transporte axonal rápido de transporte de vesículas para mover el virus a lo largo de los microtúbulos de regreso a los cuerpos de las células neuronales. Hay dos posibles mecanismos para la propagación del SARS-CoV-2 a través de la barrera hematoencefálica. Recordemos que la barrera hematoencefálica está compuesta por endotelio vascular, astrocitos, pericitos y matriz extracelular. Las células endoteliales vasculares están unidas por uniones estrechas y regulan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. El primer mecanismo es a través de la infección y el transporte a través de las células endoteliales vasculares, recordando que los endotelios de todo el cuerpo expresan receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 y tienen riesgo de infección por el SARS-CoV-2. Una vez que el virus obtiene acceso al tejido vascular y neuronal, podría comenzar un ciclo de gemación viral y dañar aún más el tejido vascular y neuronal a medida que el virus entra en contacto con dichos receptores en las neuronas, la glía y los vasos. El segundo mecanismo es a través de la infección de los leucocitos que atraviesan la barrera hematoencefálica, denominado un mecanismo de caballo de Troya. Este mecanismo se ha visto bien descrito en los pacientes VIH positivo, en el que las células inmunitarias infectadas pasan de la sangre a través de la barrera hematoencefálica para infectar el sistema nervioso central. Se ha demostrado que el virus SARS-CoV-1 infecta linfocitos, granulocitos y derivados de monocitos, en todos los cuales expresan receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Es probable que el SARS-CoV-2 infecte tipos de células similares. Entramos ahora sí a conocer cuáles son los principales síntomas neurológicos observados en los pacientes con COVID-19. Curiosamente, los síntomas y signos neurológicos pueden aparecer unos días antes de los síntomas respiratorios típicos e incluso convertirse en el único indicador de infección por SARS-CoV-2 entre los portadores asintomáticos de COVID-19. Debido a los datos limitados, no es posible especificar esta información por separado para cada síntoma o manifestación. La literatura actual indica que los síntomas y manifestaciones neurológicas causados por el COVID-19 pueden ocurrir antes, durante o incluso después de que el sistema respiratorio se vea afectado. Las alteraciones del gusto y del olfato son los síntomas neurológicos repentinos más comunes del COVID-19 asociados con la afectación del sistema nervioso periférico. Parecen desarrollarse en las primeras etapas de la enfermedad y por lo tanto se consideran marcadores diagnósticos útiles. Los informes preliminares sugieren que las neuronas sensoriales olfactivas no expresan el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, lo que evita que el SARS-CoV-2 infecte estas células. Sin embargo, las células epiteliales olfativas expresan dicho receptor, por lo que son susceptibles a la infección por el SARS-CoV-2. El daño del epitelio olfatorio, más que el daño neuronal, parece ser la causante de estos síntomas. En un metaanálisis sistemático, la prevalencia combinada de las alteraciones del gusto se ha estimado alrededor del 38.5% y en el 35.8% de las alteraciones del olfato. En cuanto a la mialgia, es un síntoma común observado en pacientes con COVID-19. La prevalencia varía mucho entre los estudios, desde 3.36% hasta más del 64%, con una prevalencia combinada estimada en alrededor del 19.3%. Se ha propuesto que la inflamación generalizada y la tormenta de citocinas podrían ser el trasfondo fisiopatológico de la mialgia. En la actualidad, todavía es incierto si la manifestación muscular de COVID-19 se debe a una inflamación sistémica inespecífica o a una invasión muscular directa. En muchos estudios, el dolor de cabeza es el síntoma neurológico inespecífico más común en los pacientes infectados por COVID-19. La prevalencia de cefalea varía con el número de casos estudiados. Por ejemplo, algunos autores han encontrado que alrededor del 6% y 8% de todos los pacientes con COVID-19 tienen dolor de cabeza, mientras que otros sugieren una prevalencia aún mayor de alrededor del 25%. Los dolores de cabeza se observan a menudo al ingreso hospitalario y los estudios han demostrado que después de fiebre, tos, mialgia, fatiga y disnea, el dolor de cabeza es el quinto síntoma más común de las personas infectadas por el SARS-CoV-2.
En cuanto al estado mental alterado, la confusión y el delirio, un estudio de caso de Inglaterra mostró que puede ser la principal manifestación de COVID-19 y ser el único síntoma sin otros síntomas respiratorios obvios. Un estudio chino calculó que la prevalencia de confusión es de aproximadamente el 9%, lo que concuerda con la prevalencia combinada de alteración de la conciencia o del estado mental de aproximadamente 9.6%. Las principales hipótesis neuroinvasivas incluyen la capacidad del SARS-CoV-2 de ingresar directamente al sistema nervioso central a través de la invasión del bulbo olfatorio, los mecanismos sistémicos secundarios causados por el síndrome de estrés respiratorio agudo, como las citocinas inflamatorias, la hipoxemia y el estrés oxidativo. Estos conducen a una encefalopatía primaria y secundaria respectivamente, lo que promueve a que un paciente desarrolle confusión o alteración del estado mental. En cuanto al mareo, se estima que la prevalencia es de alrededor del 8 al 9%. Cuando se revisan sistemáticamente las características neurológicas de los pacientes con COVID-19, la prevalencia general de mareo equivale a alrededor del 8.77%. Una serie de casos de observación retrospectiva incluso describió el mareo como un hallazgo neurológico importante, incluso antes que el dolor de cabeza. Vale la pena señalar que un informe de casos mostró que un paciente con COVID-19 experimentó repentinamente mareos y sequedad de garganta sin otros síntomas típicos como fiebre, tos o dolor de cabeza. En cuanto a las complicaciones neurológicas, las observaciones biológicas y clínicas indican que el SARS-CoV-2 puede estar relacionado con muchas enfermedades neurológicas y según los siguientes mecanismos subyacentes hipotéticos se pueden dividir en tres categorías. El primer mecanismo incluye las consecuencias neurológicas de la enfermedad pulmonar y las enfermedades sistémicas relacionadas, como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis y la insuficiencia orgánica múltiple. La encefalopatía y el accidente cerebrovascular pueden caer en esta categoría. El segundo mecanismo involucra manifestaciones neurológicas causadas por virus que atacan directamente al sistema nervioso central, como por ejemplo, podemos mencionar en esta cápite la encefalitis. Las complicaciones posteriores a la infección y las inmunomediadas, como el síndrome de Guillain-Barré y sus variantes, representan este último mecanismo. Se estima que entre los pacientes con COVID-19 la incidencia de accidentes cerebrovascular isquémico agudo es del 2.3% y la prevalencia de enfermedad cerebrovascular aguda es del 2.6% entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 gravemente infectados. Una posible explicación de dichos trastornos es que en los pacientes con COVID-19 existe un aumento de trombosis en condiciones hipóxicas. Además, estos pacientes tienden a tener una disfunción endotelial y complicaciones micro y macrovasculares. Recordando que la mayoría de los pacientes que se complican debido al SARS-CoV-2 tienen antecedentes personales patológicos con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. En cuanto a la trombosis venosa cerebral, aunque no se puede descartar la posibilidad de una subestimación, la trombosis venosa cerebral es una complicación rara. La prevalencia combinada es alrededor del 0.3%. Debido al estado trombótico desencadenado por el COVID-19, los pacientes pueden tener esta secuela neurológica. Los síntomas iniciales pueden incluir signos de aumento de la presión intracraneal, como dolores de cabeza progresivos, problemas de visión, edema de papila, déficits neurológicos focales, disminución de la conciencia y convulsiones. El diagnóstico se va a basar sobre todo en criterios clínicos y de imagen. Con el aumento de informes de casos relacionados con pacientes con COVID-19 que presentan convulsiones, la literatura actual sugiere que el COVID-19 puede reducir el umbral de convulsiones en pacientes con un trastorno convulsivo existente. Además, el COVID-19 no solo empeora el control de las convulsiones en pacientes con convulsiones previamente bien controladas, sino que puede desencadenar convulsiones de nueva aparición en pacientes sin antecedentes desconocidos de convulsiones. Los efectos directos del COVID-19 en pacientes con epilepsia y la prevalencia exacta de casos de epilepsia de nueva aparición aún no están claros.
La hipoxia, la fiebre, la insuficiencia multiorgánica y las alteraciones metabólicas o electrolíticas graves debidas al COVID pueden desencadenar convulsiones. Los hallazgos de varios informes de casos de pacientes con COVID-19 sugieren meningitis y encefalitis. Los pacientes pueden inicialmente quejarse de dolor de cabeza, fiebre y una convulsión de nueva aparición. En algunos pacientes con COVID-19 se encontró la presencia del SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo, lo que confirma que esta manifestación neurológica debe atribuirse al virus. Sin embargo, también se han observado pacientes que presentan meningoencefalitis aguda sin la presencia del virus a nivel del líquido cefalorraquídeo. Por tanto, el líquido cefalorraquídeo indetectable por SARS-CoV-2 puede indicar que además de la infección cerebral directa, podría ser responsable de la meningoencefalitis, por ejemplo, por una inflamación preinfecciosa y neurotransmisión alterada. El síndrome de Guillain-Barré es conocido como una polirradiculoneuropatía inflamatoria asociada con numerosas infecciones. Los pacientes con COVID-19 que desarrollan Guillain-Barré pueden presentar varios síntomas neurológicos. Por ejemplo, se han observado repetidamente debilidad y parestesia en las extremidades inferiores que pueden dar lugar a tetraparesia generalizada o tetraplegia, que evoluciona durante un periodo de varios días. Por lo general, la resonancia magnética realizada con la administración de gadolino revela al realce de las raíces nerviosas de la cola de caballo en los hallazgos posteriores al contraste y engrosamiento asimétrico e hiperintensidad de las raíces postganglionares de los plexos braquial y lumbar. Además, la disociación citoalbuminológica del líquido cefalorraquídeo es un hallazgo característico del Guillain-Barré que apunta a la afectación de la raíz nerviosa. Se han observado varios casos de pacientes con COVID-19 con mielitis transversa aguda durante la pandemia. La parestesia, la hipoestesia de los pies que progresan hacia el área abdominal pueden ser los primeros síntomas de la mielitis. Esto puede provocar debilidad en las extremidades inferiores que pueden progresar rápidamente a paraplegia con anestesia total por debajo de un cierto nivel de la médula espinal y finalmente incontinencia de los esfínteres. El síndrome de encefalopatía posterior reversible presenta características clínicas que pueden incluir, entre otros síntomas inespecíficos como dolor de cabeza, alteración de la conciencia, alteraciones visuales, convulsiones y fluctuaciones en la presión arterial. El PRES puede resultar de la elevación de los marcadores inflamatorios y las citocinas que conducen a cambios en la morfología endotelial, deterioro de la barrera hematoencefálica y aumento consecutivo de la permeabilidad vascular. La resonancia magnética del cerebro suele indicar un edema vasogénico cerebral en las regiones parietales y occipital bilateral, en ocasiones asociado a lesiones hemorrágicas. Los pacientes con infección grave por SARS-CoV-2 tienen una reacción inflamatoria drástica que provoca una tormenta de citocinas que daña la barrera hematoencefálica y produce lo que conocemos como PRES. En esta tabla podemos observar un resumen de los principales síntomas, manifestaciones y complicaciones neurológicas asociadas al COVID-19. Las más comunes, como han mencionado distintos autores, vienen siendo las afectaciones tanto del gusto como del olfato, y dentro de las complicaciones neurológicas, el stroke. Con respecto a las secuelas a largo plazo, los hallazgos neuropatológicos en los sobrevivientes de COVID-19 están aún sin estudiar. Algunos síntomas como astenia, dolor de cabeza, mialgia, anosmia, disgeusia pueden durar semanas o incluso meses en estos pacientes y se están realizando estudios que determinen las causas y los mecanismos asociados a las manifestaciones a largo plazo en estos pacientes. La persistencia de síntomas o el desarrollo de nuevos síntomas relacionados con la infección es un problema cada vez más reconocido que enfrenta a la población infectada y los sistemas de salud. Cada vez más se empieza a conocer términos como long COVID, que describe a aquellas personas que experimentan síntomas durante más de 28 días después del diagnóstico de la infección. En estos pacientes, los síntomas son tan marcadamente heterogéneos como los que se observan en la enfermedad aguda y pueden ser constantes, fluctuantes o ser reemplazados por otros síntomas de frecuencia y gravedad variables.
Esta implicación multisistémica requiere un enfoque holístico y aunque muchos pacientes pueden tratarse en la atención primaria, otros necesitan atención de rehabilitación. En particular, una proporción significativa de pacientes informa de síntomas persistentes y debilitantes centrados no solo en la fatiga, sino también incluyen niebla mental o incluso afectación en la memoria. Asimismo, dolor y disnea que se prolongan durante varios meses en el periodo posterior a la infección. Estos síntomas son una característica de una enfermedad posvírica bien documentada y en gran parte inexplicable, es decir, términos conocidos como el síndrome de fatiga crónica. Los long COVID que no se recuperan directamente en el periodo posvírico probablemente reflejen el daño de la respuesta del huésped a la infección inicial. Una respuesta severa del huésped, de hecho, que puede dar lugar a daño oxidativo e inflamatorio y estrés oxidativo generalizado. Como conclusión, debemos decir que se requieren más estudios para conocer las secuelas neurológicas a largo plazo del COVID-19. Apenas llevamos un año de pandemia. Y los pocos estudios que tenemos varían en metodología, pero han demostrado la afectación del sistema nervioso central y periférico por parte del SARS-CoV-2. Muchos grandes centros médicos están abriendo clínicas especializadas para brindar atención a las personas que tienen síntomas persistentes. ¿Qué tanto afectación a largo plazo puede tener un paciente donde se pueden observar y asociar implicaciones neurocognitivas? Aún está por determinarse. Muchas gracias.